Muy buenas tardes en el Salón Noble de Sadaic, en compañía del gran maestro, compositor y autor Enrique Llopis. Buenas tardes. ¿Qué tal? Maestro. ¿Cómo les va? Bueno, estamos en la víspera de la presentación del libro del maestro, pero primero, como introducción, Sadaic está cumpliendo 90 años y nos interesa mucho su opinión como compositor, como miembro de Sadaic. ¿Qué reflexión le trae estos 90 años de su sociedad? Bueno, en primer término, celebrar 90 años de una institución que se ha caracterizado por la defensa activa del derecho de autor, y máxime acá justo que esta entrevista ocurre en el Salón Roberto Noble, el autor de la ley 1173, ¿no es cierto? Así que siempre es una alegría y una emoción cada aniversario. Recuerdo cuando se cumplieron los 70 años de la ley de propiedad intelectual, que pudimos hacer una hermosa muestra en el Senado de la Nación. Así que bueno, cada año es un año que da muestras de el accionar de los autores en defensa de sus derechos, ¿no es cierto? Siempre hemos dicho que la creación, tanto el autor como el compositor, tienen en Sadaic el respaldo necesario para percibir lo que le corresponde por derecho, ¿no? Exactamente, y más reafirmarlo en estos momentos. Así es. Que la sociedad está pasando. Así es. Reafirmarlo. Y acompañar. Sí, reafirmarlo, acompañar y también comunicarle a la gente lo que significa el salario de los autores. Exactamente, tal cual, maestro. Bueno, todos conocemos su trayectoria desde su Rosario natal, toda su trayectoria política, social, su compromiso, el cual valoramos y debemos reafirmar, sus entrañables canciones, pero aquí su beta como autor de un nuevo libro. Así es. Y sobre todo sobre la figura, vamos a mostrarlo, sobre la figura de don Horacio Guaraní. Así es. Bueno, nos resume un poquito este trabajo y con qué nos vamos a encontrar. Bueno, yo sé que es una obviedad hablar de la magnitud de Horacio Guaraní como artista, pero yo no solo trato de hablar del artista, sino fundamentalmente del hombre entrañable que fue Horacio Guaraní. Horacio Guaraní es para mí la síntesis de la palabra comunitaria. Es un hombre que desde su inicio, desde sus comienzos, cuando incluso todavía no se llamaba Horacio Guaraní, ha logrado de alguna manera interpretar la sensibilidad del argentino, ¿no es cierto?, que a su vez lo ha adoptado como su máximo referente. Lo que significa Horacio Guaraní como autor, como compositor, bueno, eso está reflejado en toda su obra, pero lo que significó en la sociedad argentina durante las décadas del 60, del 70 y del 80 Horacio Guaraní, me parece que es un hecho simbólico que no puede caer en el olvido. De ahí rescatar una de las etapas de su vida, una dolorosa etapa de su vida, que tiene que ver con su exilio, es decir, cuando fue amenazado de muerte y expulsado de la Argentina. Claro, bueno, exactamente. Y además tuve el honor de conocerlo, no tratarlo mucho porque él no venía mucho a la sociedad, pero tuve el gusto de conocerlo y solamente con el hecho de verlo ya inspiraba un aura especial, ¿no es cierto? Así es. De esa gente dotada de ese carisma. Así es. Yo recuerdo, único, ¿no? Recuerdo a Marvis decir en Cosquín,
por favor, había que parar los aplausos y los gritos cuando él salía, que Horacio necesita empezar a cantar, decía, porque era tal la euforia y la adhesión de la gente que no podía empezar a cantar. Claro, claro. He visto en el libro que tiene un prólogo de Marián Farías Gómez. Así es. Otra figura también entrañable de nuestra cultura, del canto folclórico, popular. Bueno, los Farías Gómez, hablar de los Farías Gómez, hablar de una gran parte de la historia folclórica del siglo XX, ¿no? Y ya nos introdujo en el tema principal del libro, pero alguna perlita, digamos, de su investigación. Sí. ¿Cómo decide usted hacer este libro? Bueno, por muchos motivos. En realidad, el motor de todo esto, digamos, lo que me lleva a hacer este libro es un enorme cariño que he sentido por Horacio Guaraní. Uno de los seres más solidarios que conocí, y lo conocí, puedo decir mucho, y también pude convivir un tiempo con él durante el tiempo que estuvimos en España, cuando Horacio pasó momentos muy duros, muy difíciles, le habían cortado había sufrido los atentados, ¿no es cierto?, acá en Argentina. Un dato que es importante recordar es que el primer atentado, la primera bomba en el Templo del Vino, la casa que él había creado, el espacio que él había creado para reunirse con amigos y colegas, ocurre en el año 1974. Es decir, Guaraní integra la lista de los primeros 5 artistas amenazados de muerte de la AAA. Después la lista fue mucho más amplia, pero los primeros 5 artistas fueron Norman Brisby, Luis Brandoni, Nacha Guevara, Héctor Alterio y Horacio Guaraní. Estos son los primeros artistas que en el año 74 parten al exilio amenazados de muerte. Después vinieron otros, Marilina Ross, Pino Solana, la propia Marián Farías Gómez, y un largo etcétera, ¿no? Y un largo etcétera. Sí, pero Mercedes es muy posterior. Mercedes marcha al exilio en el año 78 recién. O sea, es posterior. Pero también integró la lista de las amenazas en aquel momento. Bueno, Horacio decide además volver. Él tiene 2 atentados, 2 bombas en el Templo del Vino primero, y después vuelve a finales del 78. Él vuelve a fines del 78 y sufre al poco tiempo un nuevo atentado con granada. A él le arrojan una granada cuyas esquirlas él la lleva en la parte derecha de su cuerpo. O sea que era un artista que incomodaba. Y sin embargo, cuando uno repasa, ya que estamos en Sadaí, la obra autoral de Horacio Guaraní, nos encontramos con que la mayoría de las canciones de Horacio son canciones de amor. O sea, él tiene, por supuesto, un canto social fuerte, decidido, imponente, ¿no es cierto? Pero Horacio, la ideología de Guaraní, por decirlo de alguna manera, era su plena identificación con el desposeído, su identificación plena con el de abajo. Esa fue la gran coherencia de Horacio Guaraní. Digamos, un artista que, bueno, que a veces es fácil encasillarlo, se lo puede encasillar a partir de si tenía o no tenía un carné partidario, o a través del contexto de sus canciones, etc. Pero hay algo que uno lo nota a lo largo de su vida y de su obra: su compromiso con el desposeído, su compromiso con el de abajo. Eso es una constante indiscutible en la vida y obra de Horacio Guaraní. Bueno, y aquí está reflejado en el nuevo libro de Enrique Llopis la felicitación y el augurio de que tenga todo el éxito que merece. Muchas gracias. Citaste a Marián Farías Gómez anteriormente. Sí. Marián compartió también el exilio en España, sí, y ha sido una testigo directa de esto que yo te decía con respecto a la solidaridad en la práctica de Horacio Guaraní.
ella seguramente hoy va a contar todo eso durante la presentación, pero es más, yo la llamé en algún momento para ratificar datos que, si bien los tenía yo precisos, documentados, siempre es bueno reafirmarlo, y Marian fue de gran ayuda en ese sentido también. Así que para mí también va a estar Carlos Molinero, un historiador, un investigador de ALMA, que conoce muy bien todo el periodo de lo que él denomina la canción militante de la década del 60 y del 70, en la cual, por supuesto, uno de sus estandartes es Horacio Guaraní, ¿no? Así que, bueno, creo que va a estar hoy muy lindo todo lo que hagamos en la presentación, y yo, por supuesto, mi agradecimiento a Sadaí, como siempre. Esta es nuestra casa. Es su casa, por supuesto, y es el espacio que la sociedad les brinda para justamente hacer público estas cosas tan importantes. Maestro, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.